Siempre una teoría de juego tiene que empezar y terminar en los sujetos. Creo que genera actores sociales más lúdicos, más creativos, más imaginativos, porque uno está acostumbrado a estar en permanente acción o pensamiento. Aunque eso signifique un alcance explicativo más corto. Un juego donde se juega a estar vivo en la vida real, donde uno puede satisfacer las necesidades de su personaje, o si quiere hacer exactamente todo lo contrario. Donde uno tiene que levantarse a las 9 de la mañana para ir a trabajar, pagar las cuentas y hacer una cena con amigos el fin de semana. Un juego donde se simula la vida misma. Los Sims, con esa extraña fórmula, se convirtió en la franquicia más vendida de todos los tiempos. Mi nombre es Carolina Dweck, soy investigadora del CONICET, docente de comunicación de la UBA. Trabajo hace muchos años sobre el juego y los medios de comunicación, pensando específicamente las transformaciones del juego infantil específicamente, a la luz de las nuevas tecnologías, los nuevos espacios de juego. Mi nombre es Irina Zuckernick, soy licenciada en Sociología y estoy aquí para hablar de la teoría de juegos. La relación entre el hombre y el juego tiene, desde mi punto de vista, dos acepciones. Por un lado, el juego es el primer contacto que el hombre tiene con el mundo, por lo tanto, sería el aspecto que permite la socialización del individuo en sus primeras etapas de vida. Y después, a lo largo de la vida, es un lugar de conocimiento, donde él se descubre generando estrategias, pensando e interactuando con distintos individuos, y el juego es grupal. O sea, me parece un punto de socialización importantísimo. Fue inaugurada a nivel teórico, digamos, por Huizinga con el libro Homo Ludens, que es una cita obligada. La idea de que el hombre, como un sujeto cultural, juega tanto como trabaja. Como el juego ha sido siempre asociado a la infancia, a la dimensión de lo infantil, pensar el juego como una actividad también productiva me parece que es central para pensar la vida contemporánea hoy en las grandes ciudades. Digo, pensar en adultos que juegan mucho más que los niños. Las nuevas consolas, mismo las plataformas y redes sociales son espacios lúdicos en un punto. Aunque no estemos jugando, suponen un tipo de distracción y un tipo de relación que podría entenderse como una interacción lúdica, que nos lleva a pensar o a preguntarnos si no es que no estamos jugando más que nunca. La primera edición del juego fue lanzada en el 2001. En ella, el jugador debía ocuparse de las actividades diarias de una persona virtual, llamada Sim. Desde dormir y comer hasta ir al baño o sociabilizar con otros vecinos. La teoría de juegos fue creada en 1944 por dos científicos que venían de las ciencias exactas. Y lo que pretendían era entender el comportamiento de los seres humanos cuando estos interaccionan. En principio fue aplicada a la economía, pensando o tratando de entender el comportamiento del mercado, pero después fue aplicada a la estrategia militar. Finalmente, hoy en día ya se aplica inclusive a las redes sociales, para tratar de ver qué le pasa al individuo cuando interacciona con otro. ¿Cómo explicar la teoría del juego?
Digamos, si tuviera que dar una serie de caminos básicos que no podemos evitar, por un lado, pensar como Huizinga, el juego como constitutivo de la cultura. Digamos, no es que uno decide jugar, sino que el juego es uno de los elementos que componen la cultura. Por otro lado, para pensar los juegos, la teoría de los juegos, tenemos que pensar en cuáles son esos sujetos que están jugando, es decir, cuál es el valor que esos sujetos le adjudican a esa acción. Esta teoría está basada en lo que se llama la racionalidad. Quiere decir que tiene que ver con individuos que interaccionan, pero a través de su raciocinio, es decir, pensando una estrategia concreta de acción en función de un resultado esperable. La teoría propone una matriz de resultados que propone soluciones y estrategias. Entonces, en esta matriz se pueden ofrecer distintas combinaciones, o mejor dicho, la probabilidad de las combinaciones existentes para poder predecir un resultado. Un tercer paso tiene que ver con construir definiciones de juego que no pueden ser sino temporales, permeables, endebles, pero que tienen que ver no con la mirada del analista, que es uno de los mayores errores en la investigación de juego, sino con tratar de reconstruir cuáles son los condicionamientos materiales y simbólicos que hacen que en un momento histórico se defina el juego de un modo y en otros momentos de otro, o en un contexto cultural se defina de un modo y en otro contexto cultural se define de otro. Si el juego es cultural, la pregunta es por la cultura, no es por el juego. Se basó en lo que se llama el problema o el dilema del prisionero. La hipótesis de que existen dos personas sospechadas de un delito y lo que propone es, bueno, ¿qué pasaría si estas personas cooperan entre sí o se actúan individualmente? Por un lado, el comportamiento, lo que sería el comportamiento cooperativo o el comportamiento no cooperativo. Dentro del comportamiento cooperativo sería, bueno, nos ponemos de acuerdo en función de una misma estrategia para llegar a un fin, y el comportamiento no cooperativo sería lo que gana uno en el instante lo pierde el otro. Con lo cual, lo que la teoría propone de alguna manera es que a través de la cooperación se puede llegar a resultados que son beneficiosos en forma compartida. En la segunda versión del juego se incorporó el concepto de edades y paso de los años, lo que hacía que un sim pueda morir de viejo, quizás sin haber cumplido sus anhelos. Si tuviera que pensar cuál es la clave problemática de The Sims, diría que, como en todos los medios de comunicación, la clave es el concepto de representación. Si pensamos en The Sims, trabajar es fundamental, tener amigos es fundamental, tener muebles es fundamental. Uno, para crecer, para ascender, para prosperar en el mundo Sims, tiene que alcanzar una serie de objetivos. The Sims es una ficción, pero hay un punto de esa ficción que apunta a construir una representación sobre una vida social esperable. Bueno, un sujeto adaptado, normalizado, que trabaja, que tiene familia, que adquiere bienes, que consume, que desea consumir y hasta puede hipotecar su casa para poder adquirir bienes.
La tercera versión, última de la saga, muestra un barrio abierto. Ahora el sim puede salir a pasear, conocer vecinos, ir al cine. Y teniendo ahora también los Sims memoria de sus actos, si alguien tiene una mala conducta social, más adelante puede pedir perdón por ello. El intento denodado de las compañías diseñadoras de juegos o de programas de televisión de convencer a los adultos de que jugar está bueno, de que ver la tele tal vez aprenden. No importa si el aprendizaje es un aprendizaje, pero por lo menos se construye la idea de que ese niño o joven no está haciendo o perdiendo el tiempo, está haciendo algo constructivo para su vida, ¿no? Uno aprende jugando, podría decir que uno aprende todo el tiempo, digamos. No hace falta que el aprendizaje sea intencional para que uno aprenda. La relación entre los jóvenes y los videojuegos tiene como dos instancias, individual o si se trata de un juego grupal. En el caso del individual, me parece que si bien despierta como esto de lo lúdico, que genera un instinto creativo, permite desarrollar la imaginación, mantener la atención despierta, que no son cosas menores, me parece que de alguna manera genera un repliegue a lo individual, me parece que sirva en términos sociales. Los juegos que sí son grupales es interesante porque confluyen distintos intereses y de alguna manera hay un acuerdo común implícito que tiene que ver con esto del juego. Entonces siempre que una actividad sea grupal y tenga que ver con lo lúdico, genera una sensación, si se quiere, de comunión o de una especie de simpatía implícita por este fanatismo, si se quiere, o por un interés compartido. Una de las páginas de minijuegos, es decir, de los juegos que empiezan y terminan en el momento, los juegos más jugados en la plataforma son las damas, el ajedrez y el truco. Y uno dice, dale, no puede ser. Por un lado, mucha gente sola, o mucha gente con otras personas en la casa, pero con cada uno con su computadora, entonces están solos en ese momento frente a la computadora. ¿Por qué se sigue jugando a juegos que no parecieran ser estéticamente atractivos, pero sí que tienen evidentemente un peso de lo consuetudinario? Es decir, la costumbre de jugar al truco, bueno, la traslado con la computadora. Pero en realidad yo jugaría al truco con alguien si viene a jugarme alguien acá. Ahora bien, si no tenés con quién jugar, jugás con la computadora. Y bueno, eso es lo que haces. Si luego cuando uno sale de jugar tiene ganas de vincularse o si se queda en un repliegue interior de su propia cabeza, de a dónde lo llevan sus ideas, o genera individuos que se permanecen en su mente con sus ideas y con esa imaginación que le generó ese juego, o tal vez esto de querer compartir con el otro esta actividad también demanda una interacción.